¿Sabías que la oración por un enfermo, cuando va desacompañada de ciertas comprensiones espirituales, a veces puede ser menos eficaz o incluso contraproducente? En Santiago 5:15 leemos: «Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados». Antes de continuar, quiero pedirte algo especial. Escribe en los comentarios tu nombre y la ciudad país desde donde la palabra de Dios te está alcanzando. Tu presencia aquí es un regalo y quiero saber quién eres. Esta poderosa promesa no se manifiesta por un mero pronunciar de palabras, como un acto mecánico. Existen condiciones espirituales, posturas del corazón y principios divinos que deben estar presentes para que esta intercesión sea verdaderamente impactante y fructífera. En este encuentro desvelaremos por qué no toda súplica resulta en curación y cuáles son las 5 verdades espirituales que jamás podrás pasar por alto antes de interceder por un enfermo. Exploraremos cómo discernir el momento propicio, la condición del corazón del intercesor y la voluntad soberana de Dios en cada escenario. Revelaremos los pasos para orar con genuina autoridad, guiado por el Espíritu y no por impulsos emocionales o mera práctica religiosa. ¿Estás listo para profundizar tu entendimiento sobre lo que Dios tiene reservado para ti al interceder por los que sufren? La necesidad del discernimiento espiritual. Cuando Jesús se encontró con la mujer encorvada, aprisionada por 18 años en su condición, Él no prescribió reposo ni indagó sobre su dieta. No, Él discernió algo que los ojos comunes no veían. Lucas 13:11 relata: «Y había allí una mujer que tenía espíritu de enfermedad hacía 18 años, y andaba encorvada, y de ninguna manera se podía enderezar». Aquella aflicción no era fruto del desgaste físico, del paso del tiempo, ni siquiera de una predisposición genética. Era de naturaleza espiritual. Y Jesús, movido por profunda compasión y revestido de plena autoridad, se dirigió directamente a la raíz de su aflicción. No trató el síntoma. Él lidió con el origen. Esta escena nos desvela una verdad contundente que frecuentemente descuidamos. No toda enfermedad posee una causa visible, y mucho menos exclusivamente médica. A veces, detrás de un cuerpo fragilizado, hay un alma en cautiverio. Y es aquí donde muchos tropiezan. Se apresuran a imponer las manos, a proclamar la curación, a clamar con vehemencia, sin antes detenerse a indagar: «Señor, ¿cuál es la raíz de este dolor?». Si el propio Jesús discernía antes de obrar la curación, ¿cómo podemos nosotros pretender actuar sin dirección espiritual? Orar por un enfermo sin comprender su condición espiritual es como intentar extinguir un incendio lanzando agua sobre el humo. No alcanzas el centro, no liberas al cautivo, solo calmas la superficie por breves instantes. En la Biblia, la enfermedad no siempre se resume a un mero padecimiento físico. A veces es una señal, un reflejo o un síntoma de una realidad espiritual mucho más profunda. En Marcos 9, un padre desesperado conduce a su hijo, poseído por un espíritu mudo. El niño convulsionaba, echaba espuma por la boca, caía al suelo. Hoy quizás alguien lo diagnosticaría como epiléptico, pero Jesús lo llamó por lo que era: un espíritu inmundo. Él no diagnosticó, Él liberó, y el niño fue sanado. Esto no implica que toda dolencia sea de origen demoníaco, sino que toda enfermedad debe ser cuidadosamente discernida. Existen afecciones corporales con raíces emocionales, heridas del alma que terminan por enfermar la carne. El libro de Proverbios es claro: «El corazón alegre es una buena medicina, mas el espíritu abatido seca los huesos». Proverbios 17:22. ¿Cuántos huesos secos no intentamos sanar sin antes tocar el espíritu que los marchita?
La verdadera curación comienza en el lugar invisible. Por eso, antes de orar por un enfermo, la primera actitud de un intercesor genuino no es abrir la boca, sino inclinar el oído. Preguntar a Dios en secreto: ¿qué me estás revelando aquí? ¿Qué se esconde detrás de este dolor? Pues si el Espíritu no revela, el hombre solo repite fórmulas, y las fórmulas no curan. La revelación, sí. Recuerdo el caso de un pastor que fue llamado a orar por una mujer con fuertes dolores estomacales. Varios ministros ya habían orado por ella. Declaraciones de curación, aceite ungido, imposición de manos. Nada surtía efecto. Cuando este pastor llegó, no empezó con una oración estruendosa. Solo la observó, guardó silencio y entonces preguntó: ¿a quién no has perdonado? La mujer rompió en llanto. Guardaba años de rencor contra su hermano. Después de confesar y perdonar, su dolor desapareció sin que nadie necesitara siquiera alzar la voz. Ese día, ella no solo fue sanada, fue liberada. No se trataba de una enfermedad clínica, sino de un veneno espiritual que carcomía su interior. En muchos casos, la enfermedad es la voz del alma clamando que algo anda mal. El cuerpo solo hace eco del grito de un corazón herido, de un espíritu sobrecargado, de una conciencia no purificada. En el Salmo 32, David escribe: «Mientras callé, mis huesos se envejecieron por mi gemir durante todo el día. Porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, mi vigor se convirtió en sequedad de estío». El pecado oculto enfermó su cuerpo. No había virus ni bacteria, había culpa. Cuando oramos por curación sin discernimiento, podemos estar solo aliviando un síntoma, sin confrontar al verdadero adversario, y esto es peligroso, pues nutre la ilusión de curación sin abordar la raíz del problema. Es como maquillar una herida expuesta, parece mejor, pero permanece infectada. Dios no busca cosméticos espirituales. Él anhela una transformación auténtica, y esa transformación solo es posible cuando el intercesor actúa movido por el Espíritu y no por el anhelo de demostrar poder. La fuerza de la fe genuina. Jesús jamás se apresuraba a orar. Él caminaba en íntima comunión con el Padre, oía, discernía. En Juan 5, al encontrarse con el paralítico en el estanque de Betesda, él no impuso las manos de inmediato. Primero, le hizo una pregunta crucial: ¿quieres ser sano? Podría parecer superfluo, al fin y al cabo, ¿quién no lo desearía? Pero Jesús sabía que algunas personas se acostumbraron tanto a su dolor que ya no buscan la curación, sino atención. El problema no era meramente físico. Había una actitud interior que también necesitaba ser confrontada, y esto solo es discernible en el Espíritu. Hoy en día, muchos oran con buenas intenciones, pero sin el debido discernimiento. Llenan sus palabras de versículos y de una aparente autoridad, sin embargo, sus ojos permanecen cerrados a la realidad espiritual que enfrentan. Es como entrar en una batalla sin conocer a su verdadero oponente. Pablo nos advirtió en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Cómo podremos derrotar al enemigo si ni siquiera lo identificamos? ¿Cómo orar eficazmente por un enfermo si no comprendemos qué tipo de grillete lo aprisiona? Innumerables creyentes han convertido la oración por los enfermos en un acto casi automático, como si cada caso fuera idéntico, como si la repetición de las mismas palabras funcionara en todos los contextos. Pero la oración no es una fórmula, es una conexión viva, y esa conexión exige sensibilidad espiritual. No se puede tratar a una persona con opresión demoníaca con palabras suaves de consuelo, ni a alguien que está siendo probado por Dios con gritos de reprensión. Cada caso es singular y solamente el Espíritu puede revelar la raíz.
En el Antiguo Testamento, cuando Eliseo fue llamado a orar por Naamán, el general sirio, no salió a imponerle las manos. En su lugar, le envió una instrucción simple, pero profundamente espiritual. Sumérgete 7 veces en el Jordán. Naamán se ofendió. Él esperaba una intervención grandiosa, pero la curación no residía en el espectáculo. Estaba en la obediencia. La lepra era externa, pero el orgullo era interno. Y Dios primero deseaba purificar su corazón antes de limpiar su piel. Discernimiento. Sin él, podrías orar 1000 veces y nada sucedería. Por eso, antes de interceder por un enfermo, el acto más poderoso que puedes realizar es orar por discernimiento. No supliques por la sanación del cuerpo hasta que el Espíritu te revele el estado del alma. Porque quizás estés viendo un dolor físico, pero Dios está revelando una prisión emocional. Puedes ver una fiebre, pero el cielo está viendo una maldición generacional. Puedes ver cansancio, pero el Padre percibe culpa, trauma, rechazo. Orar sin esa visión es caminar a ciegas. Y quien camina a ciegas tropieza, incluso con las mejores intenciones. La iglesia es llamada a sanar, sí, pero más aún es llamada a liberar, a restaurar, a discernir. Porque donde hay discernimiento, hay precisión, y donde hay precisión, hay poder. Jesús no hacía oraciones largas, pero cada palabra que pronunciaba golpeaba directamente el lugar correcto, pues hablaba lo que oía del Padre, no lo que emanaba de su emoción. En 1 Corintios 12, Pablo enumera los dones del Espíritu, y uno de ellos es el discernimiento de espíritus. Este don no es solo para detectar demonios, es para ver lo que otros no ven, es para mirar más allá de la superficie. Es para escuchar con el oído del cielo lo que el cuerpo de alguien no sabe expresar en palabras. No es opcional si deseas ser un intercesor eficaz. Es esencial. Sin él, puedes estar orando por lo que no es, ignorando lo que realmente ata a esa persona. Hay madres que oran por la fiebre de sus hijos, sin saber que el niño está cargando la ansiedad de la casa. Hay esposas que oran por el insomnio de sus maridos sin saber que están siendo oprimidos por un espíritu de fracaso. Hay pastores que oran por enfermedades físicas en sus congregaciones sin detenerse a pensar si esas dolencias no son, en verdad, el resultado de heridas no sanadas, de rencores no confesados, de pactos no rotos. Dios está buscando intercesores que no solo hablen, sino que escuchen, que no solo impongan las manos, sino que inclinen el corazón, que no solo repitan oraciones aprendidas, sino que se dejen guiar por lo que el cielo está revelando. Porque aquel que ora con discernimiento, ora con precisión, y aquel que ora con precisión, ora con poder. No porque sus palabras sean mejores, sino porque vienen del Espíritu y no de la carne. La próxima vez que estés ante un enfermo, no pienses primero en la oración, piensa en la raíz. Pregúntate, ¿qué hay detrás de este dolor? ¿Qué historia hay en este cuerpo? ¿Qué grito invisible está emitiendo este sufrimiento? Y entonces, ora, no antes. Porque cuando oras desde la revelación, lo invisible se vuelve visible. Lo oculto se expone, y la verdadera curación comienza no desde la piel, sino desde el espíritu. El poder del arrepentimiento y la confesión. En la profundidad del alma humana, frecuentemente se ocultan cadenas invisibles que el cuerpo, al final, refleja. Existen dolores que no nacen en los huesos, sino en la culpa. Hay enfermedades que no responden a tratamientos, pues su causa no es fisiológica, sino espiritual. La palabra de Dios no disocia la salud del alma de la salud del cuerpo. Las interconecta como dimensiones entrelazadas de una misma realidad. David comprendió esto al escribir: «Mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Y tú,
perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 32:5. La restauración de su cuerpo fue una consecuencia directa del quebrantamiento de su espíritu. Donde hubo confesión, hubo liberación. Y donde hubo liberación, hubo curación. El pecado, cuando oculto, actúa como una infección silenciosa. No es visible, pero contamina. No es nombrado, pero consume. La apariencia puede permanecer intacta, pero interiormente la vida se desvanece. El Salmo 38 expresa: no hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han amontonado sobre mi cabeza, como carga pesada son más pesadas que mis fuerzas. Esta confesión no es meramente literaria, es literal. El pecado que no es expuesto a Dios comienza a corroer el alma hasta alcanzar la carne. Y si alguien intercede por la curación sin primero confrontar esa raíz, estará solo tratando los síntomas mientras el origen permanece intocado. Jesús jamás separó el perdón del poder sanador. En Marcos 2, cuando le presentaron al paralítico, sus primeras palabras no fueron levántate, sino hijo, tus pecados te son perdonados. Solamente después de purificar su alma, Él ordenó al cuerpo que se levantara. No fue coincidencia, fue prioridad. La restauración espiritual precede a la curación física, pues el cuerpo sigue al espíritu. Un corazón sobrecargado no puede sostener un cuerpo libre. Una conciencia acusada no puede vivir en plenitud. Jesús discernía la raíz del sufrimiento y actuaba primero sobre ella. Por eso, sus milagros eran integrales, pues no solo curaban lo visible, sino que también liberaban lo invisible. Muchos interceden por la recuperación física de otros sin siquiera considerar el estado del alma. Presumen que el dolor es externo, sin indagar si existen ataduras internas que impiden el fluir de la curación. El pecado, cuando no es confesado, se convierte en una barrera entre el ser humano y el poder de Dios. Isaías 59:2 es inequívoco. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que su rostro se esconda de vosotros para no oíros. No se trata de que Dios pierda el poder de curar, sino de que el canal de conexión sea obstruido por la ausencia de arrepentimiento. Y donde no hay arrepentimiento, no hay restauración. La curación divina fluye por canales limpios. No puede ser sostenida por corazones endurecidos ni por vidas secretas. En Santiago 5:16, el apóstol exhorta: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Aquí se establece una secuencia espiritual que no puede ser descuidada. Primero viene la confesión, luego la intercesión y entonces la curación. Cuando se invierte ese orden, se pierde la eficacia, pues Dios honra la verdad, no la mera apariencia. Él no responde a lo que se dice en público, sino a lo que se rinde en secreto. El pecado oculto crea un ambiente donde la oración se debilita, donde no hay confesión, la autoridad espiritual se disuelve, pues el poder de la oración no reside en la intensidad, sino en la integridad. En Juan 9:31 se afirma: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. La disposición a confesar y abandonar el pecado es parte esencial de la curación, no como una condición para merecerla, sino como una apertura que permite que la gracia fluya sin impedimentos. Cuando Jesús curaba, Él lo hacía a partir de una visión integral del ser humano. No trataba heridas físicas ignorando los estados del alma, no separaba el espíritu del cuerpo. Su mirada penetraba más allá de los síntomas. En Juan 5, el paralítico del estanque de Betesda fue sanado después de años de enfermedad. Pero Jesús, al encontrarlo más tarde, dijo:
Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Versículo 14. Esta advertencia no fue una amenaza, sino una revelación. El pecado no solo impide la curación, sino que puede provocar recaídas más severas si el ciclo espiritual no es roto, pues el pecado no solo enferma, sino que también regresa si no es confrontado con arrepentimiento genuino. Aquellos que oran por los enfermos deben ser conscientes de que la intercesión no se restringe a pedir mejoría. Muchas veces necesitan ser instrumentos de confrontación espiritual, no para condenar, sino para despertar, no para exponer con rigor, sino para invitar al arrepentimiento. Pues cuando el corazón se quebranta, el cielo responde con misericordia, y cuando la boca confiesa, el cuerpo puede iniciar el proceso de curación. El Salmo 103:3 exalta a Dios, diciendo: Él es quien perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. No son acciones separadas, caminan juntas. El mismo Dios que perdona es el que sana, el mismo amor que purifica es el que restaura. La raíz del pecado no confesado es el orgullo, y el orgullo es incompatible con la gracia. Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Por eso, la confesión no es solo un acto de sinceridad, es una llave que desatranca el acceso a los milagros. Mientras el alma resista a reconocer su error, el cuerpo continuará cargando las consecuencias, pues lo que se silencia en el espíritu se manifiesta en la carne. Y si el intercesor no guía al enfermo a una evaluación de su vida interior, estará ignorando un principio fundamental del reino. No se trata de buscar culpas donde no existen, sino de poseer la sensibilidad espiritual para discernir cuando una enfermedad es reflejo de un conflicto no resuelto con Dios, cuando el alma arrastra grilletes que el cuerpo ya no puede soportar. En 1 Corintios 11, Pablo advierte a la iglesia sobre los peligros de participar de la cena del Señor sin discernimiento y declara: por esta razón hay entre vosotros muchos débiles y enfermos, y muchos que duermen. Versículo 30. La enfermedad, en ese contexto, era una consecuencia directa de una postura espiritual equivocada. No se trataba de un juicio arbitrario, sino de una repercusión espiritual no resuelta. El reino de Dios no opera con apariencias, opera con verdad. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él no dijo que la oración los liberaría. Dijo que la verdad, cuando es conocida y aceptada, rompe grilletes. La confesión del pecado no es una humillación pública, es una declaración de guerra contra aquello que ha mantenido el alma en cautiverio. Y cuando esa verdad sale a la luz, la oscuridad pierde poder y el cuerpo comienza a experimentar la libertad que nace de la purificación espiritual. La autoridad para orar con eficacia se sustenta en la santidad. El intercesor que oculta pecado pierde el acceso, y el enfermo que se niega a confesar limita la obra de Dios en su vida. Por eso, antes de clamar por un milagro, es fundamental abrir el corazón, porque lo que no es entregado no es transformado, y lo que no es expuesto a Dios no puede ser por Él sanado. El quebrantamiento es la puerta para la restauración, no como un acto de dolor, sino como una entrega que permite que la gracia fluya sin obstáculos. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel caía en pecado, la enfermedad y el desastre no tardaban en llegar, pero cada vez que se humillaban, confesaban y buscaban el rostro de Dios, Él los restauraba. Segunda de Crónicas 7:14 promete: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humilla y ora, y busca mi rostro, y se aparta de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. La curación viene después del perdón, y el perdón viene después del arrepentimiento. Esta es la secuencia que activa el poder restaurador del cielo.
Por lo tanto, no se debe orar por un enfermo sin antes atender el estado de su alma, sin indagar si hay heridas abiertas, pactos no rotos, amarguras no entregadas o pecados no confesados, porque la oración más elocuente no puede compensar la ausencia de la verdad, y el amor más sincero no puede reemplazar la necesidad de arrepentimiento. La curación divina no es una transacción, es una consecuencia de la comunión con Dios. Y esa comunión tiene inicio cuando el alma se rinde, el corazón se abre y la verdad es pronunciada. La soberanía de la voluntad divina. No toda enfermedad será curada en esta vida, y no toda oración, por más fervorosa que sea, alterará un diagnóstico cuando Dios ya ha determinado que esa situación glorificará su nombre de otra manera. Para la mente humana esto puede sonar injusto, pero en la economía celestial, cada lágrima, cada proceso y cada enfermedad poseen un propósito. No hay sufrimiento sin registro en la eternidad. Por eso, orar sin antes conocer la voluntad de Dios no es solo un acto de ignorancia espiritual, es también una forma de desconexión. Porque en el reino la verdadera autoridad no emana del impulso, sino de la sintonía con el corazón del Padre, Jesús, el Hijo amado, el sin pecado, pleno de gracia y verdad. No actuaba por emoción, no curaba por reacción, no liberaba por hábito. Cada paso que daba, cada palabra que pronunciaba, era en conformidad con la voluntad de su Padre. En Juan 5:19, él declara con vehemencia: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Él no imponía las manos por rutina, ni tocaba enfermos solo por estar allí. Él actuaba donde el cielo ya había concedido permiso, y ese permiso no era genérico, era específico. Jesús discernía los momentos, leía las señales del cielo, interpretaba el silencio divino y no presumía que el milagro sería siempre la respuesta. La voluntad de Dios es perfecta, pero no siempre inmediatamente comprensible. Existen situaciones donde la curación se manifiesta y otras donde el proceso se prolonga. Hay oraciones que son seguidas por un milagro instantáneo y otras que reciben un silencio cargado de eternidad. Pablo, apóstol de poder y revelación, suplicó 3 veces para que el Señor le quitara un aguijón en la carne. Sin embargo, la respuesta no fue la que muchos esperarían. Dios no removió el dolor, ni alteró la circunstancia. Él solo dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Aquí, el cielo no negó el pedido por falta de fe. Lo negó en virtud de un propósito más elevado, una revelación mayor, una glorificación más profunda en medio del quebrantamiento. Es por esta razón que nadie debe apresurarse a imponer las manos sobre un enfermo sin antes haber consultado la voluntad de Dios, no por dudar del poder del Altísimo, sino por honrar su soberanía. Orar sin discernimiento puede transformarse en un intento de manipular a Dios con palabras revestidas de piedad. Sin embargo, la oración genuina nace del entendimiento, y ese entendimiento es forjado en la intimidad con el Espíritu, donde no se exige, sino que se escucha, donde no se impone, sino que se pregunta: ¿qué deseas realizar aquí, Señor? En 1900, Getsemaní, Jesús enfrentó el momento más crucial de su vida terrenal. Allí, con el alma angustiada hasta la muerte, elevó una súplica: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Su oración no se detuvo allí. Él la completó con la frase que define toda intercesión verdadera: «Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres». En esa entrega total se revela el corazón del Hijo, que no ora por conveniencia, sino por obediencia, que no pide según el deseo inmediato, sino conforme al plan eterno.
Esta es la postura que debe preceder toda oración por curación, pues la oración que transforma lo externo necesita nacer de un corazón internamente sumiso. Quien no se ha ejercitado en el conocimiento de la voluntad de Dios fácilmente confunde deseo con dirección. Quiere que el enfermo se levante y cree que eso basta para que el milagro suceda. Pero la Escritura enseña, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En 1 Juan 5:14. La eficacia de la oración no reside en la intensidad del clamor, sino en su consonancia con el deseo de Dios. Y ese deseo no siempre coincide con nuestras emociones. Hay ocasiones en que el Señor decide glorificarse por medio de la espera, donde su respuesta no es un sí inmediato, sino un proceso prolongado en el cual la fe se pule, la esperanza madura y el carácter se purifica. En esos momentos, orar por un resultado contrario a su voluntad no es solo ineficaz, es contraproducente, pues se corre el riesgo de frustrar al que sufre con promesas que el cielo no pronunció. Se alimenta una esperanza equivocada que, al no concretarse, genera desilusión espiritual, y esa desilusión puede abrir puertas a la duda, a la amargura y hasta al alejamiento de la fe. Por eso, antes de orar por curación, es imperativo discernir, no con lógica humana ni con análisis clínico, sino con sensibilidad espiritual. En Romanos 8:26, Pablo declara: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta intercesión es perfecta, pues proviene de aquel que conoce a la perfección la mente de Dios. Y cuando el creyente se alinea con esa voz interior, comienza a orar no desde la carne, sino desde el Espíritu, no desde la urgencia, sino desde la obediencia, y es allí donde la oración encuentra su verdadera potencia, cuando se comprende que no todo dolor necesita ser removido de inmediato, se comienza a orar con mayor madurez. La súplica ya no se convierte en un intento desesperado de evitar el sufrimiento, sino en una búsqueda sincera de propósito en medio del proceso. Y esa actitud agrada al cielo, porque reconoce que la curación no siempre es el objetivo principal. A veces, el objetivo es la transformación del corazón. A veces, es la salvación de un alma. A veces, es la manifestación de una gloria que solo puede ser revelada a través del quebrantamiento. Job, justo e íntegro, no fue sanado instantáneamente. Su proceso fue largo, su dolor profundo, su pérdida inmensa. Sin embargo, en medio de todo, su fe no se extinguió. Y al final, el Señor lo restauró abundantemente, no porque Job lo exigió, sino porque Dios en su soberanía determinó que era tiempo de restauración. Esa restauración fue plena, no solo física, sino espiritual, emocional y relacional. Y ocurrió en el tiempo perfecto de Dios, no en el momento en que el dolor lo clamaba. Orar por otro con esta comprensión en mente es orar con sabiduría. Es interceder con la conciencia de que se está lidiando con los planes eternos de Dios, no con los caprichos del momento. Cuando Elías oró para que no lloviera y luego oró para que la lluvia regresara, no lo hizo por impulso, lo hizo porque conocía el corazón de Dios, porque había recibido dirección, porque su oración no era una exhibición de poder, sino una respuesta a una instrucción divina. Así también debe ser al orar por los enfermos. No es un ejercicio de ostentación espiritual, es un acto de obediencia nacido del conocimiento de aquello que Dios ha decidido hacer en ese tiempo, en esa vida, en esa circunstancia. A veces, la oración por curación es oída como un clamor de compasión, pero la respuesta divina es diferente de la esperada. No es que Dios sea insensible, es que su visión es más amplia. Él ve lo que no vemos,
sabe lo que no sabemos, y lo que parece una negativa es muchas veces una afirmación de un plan mayor, un plan que incluye redención, salvación, restauración o testimonio. Un plan que, aunque no incluya la curación inmediata, contiene la obra perfecta que prepara el alma para la eternidad. Por lo tanto, no se deben imponer las manos sin antes haber consultado, ni clamar sin antes haber preguntado, porque la oración sin dirección es solo ruido. El toque sin respaldo celestial no transforma. Pero cuando se ora en conformidad con la voluntad de Dios, aunque la respuesta no sea la deseada, siempre será la que edifica, la que perfecciona, la que glorifica al Padre. El mayor honor que un intercesor puede prestar no es conseguir que todos los enfermos se levanten. Es ser un instrumento fiel de los planes de Dios, incluso si esos planes incluyen tiempos de espera, caminos de quebrantamiento, o procesos sin explicación humana. Porque cuando el intercesor ora no a partir de su impulso, sino a partir de la revelación, se convierte en un canal puro, por donde el cielo se manifiesta exactamente como fue concebido. La autoridad que nace de la santidad. No todo aquel que ora está autorizado a hacerlo, y no toda palabra proferida en nombre de Dios lleva consigo el peso del cielo. El equívoco de muchos no es la ausencia de deseo, sino la ausencia de respaldo. La oración que toca el cielo no nace solo del conocimiento, sino de la posición espiritual, porque quien no fue enviado tampoco será respaldado. La autoridad no se improvisa, es recibida, y si alguien actúa sin ella, el resultado no es meramente ineficacia, sino riesgo espiritual. En el mundo natural, nadie osaría adentrarse en un terreno militar sin la debida acreditación. En el ámbito espiritual, tal audacia puede acarrear consecuencias mucho más graves. Hechos 19 nos presenta una advertencia inequívoca. Los hijos de Seba intentaron usar el nombre de Jesús como una mera fórmula. Dijeron a los espíritus: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Pero el mundo espiritual no responde a referencias ajenas, no teme palabras vacías. El espíritu maligno respondió: «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Y el resultado fue una humillación pública. Aquellos hombres fueron heridos y desnudados, no por la falta de volumen en su voz, sino por la ausencia de legitimidad espiritual. El nombre de Jesús no es un amuleto, es una llave sagrada que solo opera en manos de aquellos que viven bajo su autoridad. La autoridad espiritual no reside en el exterior, no se manifiesta por un título, por experiencia o por posición eclesiástica. Es reconocida por la obediencia. En Mateo 8, el centurión comprendió ese principio al decir: «Pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes». Jesús quedó admirado, no porque el hombre poseyera poder, sino porque entendía que la verdadera autoridad no brota de quien manda, sino de quien primero se somete. Solamente quien vive bajo el gobierno de Dios puede ejercer autoridad en su nombre. Y solamente quien fue forjado por el fuego del cielo puede hablar con un peso capaz de sacudir el mundo invisible. Quien se atreve a orar por los enfermos debe saber que está adentrándose en una zona de combate. La enfermedad, en muchos casos, es una manifestación de guerra espiritual, y presentarse en ese campo sin la armadura de la justicia, sin la cobertura de la santidad y sin la unción del Espíritu es jugar con fuego. Efesios 6 es categórico: «Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Orar sin esa armadura no es solo imprudente, es invitar al enemigo al contraataque, porque el mundo espiritual reconoce inmediatamente quién tiene el derecho de hablar en nombre del Rey y quién solo repite frases memorizadas.
El ministerio de curación exige una vida consagrada, no porque el milagro dependa de la perfección del intercesor, sino porque la autoridad es edificada en el altar. Quien no ora en secreto no puede anhelar eficacia en público. Quien no se somete a la disciplina del Espíritu no posee sustancia para enfrentar las tinieblas. Santiago 5:16 afirma que la oración eficaz del justo puede mucho. No dice que puede mucho la oración intensa o la oración emocional, sino la del justo. La justicia no es una declaración externa, es una realidad interna, el fruto de una vida alineada a los mandamientos de Dios. Sin ese alineamiento, la voz se convierte en mero ruido y el toque en una formalidad vacía. No se trata solo de saber que Dios puede curar. Se trata de vivir de tal manera que el poder de Dios fluya sin impedimentos. La autoridad espiritual no se manifiesta por casualidad. Es resultado de una comunión profunda, de una obediencia inquebrantable y de una vida rendida. Moisés hablaba cara a cara con Dios, y su rostro resplandecía. Aquella luz no era mística, era evidencia de una autoridad que no dependía de su habilidad, sino de su intimidad. Hoy, muchos buscan resultados sin relación, poder sin proceso, manifestación sin santificación, y por eso sus oraciones no penetran, sus palabras no transforman, y sus actos no liberan. El nombre de Jesús solo tiene peso en labios que han sido santificados. Cuando Pedro y Juan curaron al cojo a la puerta del templo, lo hicieron desde una posición de autoridad legítima. No dijeron, intentaremos sanarte. Dijeron, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esta declaración poseía el respaldo del cielo porque sus vidas estaban cubiertas en Cristo. La autoridad no residía en la fórmula, sino en la fuente. Ellos no eran meros repetidores de frases, eran canales por los cuales el poder fluía sin resistencia. Quien vive en desobediencia pierde la autoridad espiritual. El pecado no confesado interrumpe el fluir. La vida doble contamina la unción. Y cuando manos contaminadas por lo oculto se extienden sobre otro para orar, no hay impacto espiritual, solo un gesto humano. Dios no respalda a quien lo representa mal. Y aunque su misericordia pueda tocar al enfermo, el intercesor permanecerá vacío. Porque la fuente de la autoridad no está en el acto de orar, sino en la vida detrás de esa oración. Una vida de verdad, una vida de entrega, una vida de renuncia. No basta con querer ayudar. No es suficiente tener compasión. Si no hay autoridad, no hay victoria. El enemigo no retrocede ante el entusiasmo, retrocede ante la presencia. Y esa presencia no se improvisa, se cultiva, se guarda, se protege. La autoridad espiritual no se edifica con gritos, sino con santidad. No se mantiene con fama, sino con obediencia. No se demuestra con resultados, sino con fidelidad. Y cuando esa fidelidad es continua, la autoridad se vuelve evidente, no porque se proclame, sino porque se reconoce. En el ámbito del reino no hay atajos para ejercer autoridad, no hay fórmulas secretas. Hay solo una vía: morir a uno mismo para que Cristo viva. Esa es la cruz que todo intercesor debe cargar. Y desde ese lugar de rendición, la voz comienza a adquirir peso eterno. El Espíritu Santo no se manifiesta por obligación, sino por invitación. Y esa invitación es aceptada cuando el corazón está limpio, la intención es pura y la vida refleja al Hijo. Cuando alguien ora sin autoridad, expone su fragilidad al enemigo. Pero cuando alguien ora desde una posición legítima, el mundo espiritual responde: los demonios huyen, las enfermedades ceden, el poder se manifiesta, no porque el hombre sea especial, sino porque fue hallado fiel. Esa fidelidad es el sello que respalda cada palabra proferida. Y cuando se ora desde ese lugar,
No hay resistencia que no se quiebre, ni oscuridad que no retroceda. La autoridad no se negocia, no se delega por simpatía, es reconocida por el fruto. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. La oración eficaz no es cuestión de volumen, sino de posición. Y si esa posición está firme en Cristo, cada palabra será espada, cada frase será semilla, cada clamor será fuego. Pero si no hay autoridad, todo será intento. Y el reino no avanza con intentos, avanza con fuego, con verdad, con autoridad legítima, la esencia de la compasión. Jesús jamás oró por los enfermos para exhibir poder. Cada curación fue el resultado de una compasión profunda y no de un deseo de reconocimiento. En Mateo 14:14 leemos, y al salir Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. La curación fluía porque su corazón estaba conmovido. Él no buscaba aprobación, ni esperaba aplausos. Su motivación era el dolor de los otros, no la validación personal. Esta es la diferencia entre una oración que toca el cielo y otra que solo llena el vacío. La primera nace del amor genuino, la segunda del ego disfrazado. La compasión no es un sentimiento efímero, es un reflejo del propio carácter de Dios. Cuando Jesús observó las multitudes desamparadas, su reacción no fue estratégica, fue santamente emocional. En Marcos 1, un leproso se acercó, suplicando ser purificado. El texto afirma que Jesús, movido a compasión, extendió la mano. No lo hizo para probar autoridad ni para callar a sus críticos. Lo hizo porque su naturaleza es curar a partir del amor. Por eso, cualquier oración por curación que no esté imbuida de esa misma compasión estará desprovista de la sustancia que hace que el cielo se mueva. Muchos oran por los enfermos para ser notados. Otros lo hacen para preservar una imagen. Sin embargo, la verdadera intercesión jamás es un espectáculo, es un sacrificio. No busca la atención de los hombres, sino el alivio de aquellos que sufren. En Mateo 6:5, Jesús advirtió, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Esta advertencia permanece actual para quien impone las manos más para la cámara que por la cruz. Porque cuando el corazón es movido por el protagonismo, el poder se detiene. La oración eficaz nace del quebrantamiento, no de la autosuficiencia. No hay espacio para la vanagloria cuando se clama desde las entrañas por la vida de otro. El intercesor que conoce a Dios no ora para impresionar, ora para servir, ora a partir del dolor ajeno que hizo suyo. Esa oración no necesita de florituras, necesita solo de sinceridad. El cielo no responde a discursos, responde al clamor que emana de un corazón puro. En Hebreos 5:7 se dice de Cristo, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Él no elevó la voz para exhibirse, la elevó porque su alma ardía por los que sufrían. Cuando la compasión guía la oración, el corazón de aquel que intercede se transforma en un canal donde Dios se deleita en operar. Pero cuando lo que impulsa es la necesidad de ser admirado, el corazón se convierte en un impedimento. Dios no divide su gloria con nadie. Su poder no es una herramienta para fortalecer la imagen pública de sus siervos. Es una manifestación de su amor por los que necesitan restauración. Y ese amor solo fluye con libertad cuando el ego ha sido crucificado. Lucas 18 presenta la parábola del fariseo y del publicano. El primero oraba con arrogancia, enumerando sus méritos. El segundo ni siquiera osaba levantar los ojos, pero su oración fue oída.
No poseía una postura atractiva, ni reputación, solo verdad. Y eso fue suficiente, porque Dios no mide nuestras oraciones por la intensidad del gesto, sino por la pureza de la intención. En toda oración por curación, el motor debe ser la compasión. No hay alternativa ni atajo. Solamente quien ama sinceramente puede interceder con eficacia. Solamente quien está dispuesto a cargar el dolor del otro puede convertirse en un instrumento del consuelo de Dios. La compasión no busca reconocimiento. Actúa incluso cuando nadie ve, clama cuando todos callan, toca cuando otros se apartan. En cada acto de curación que Jesús realizó hubo una renuncia del ego. Él no defendía su posición, ni buscaba fama, solo obedecía al amor del Padre. Y ese amor es la clave que transforma una oración común en una oración que rompe grilletes. La oración por los enfermos no es una fórmula ni una rutina. Es una designación sagrada que posiciona al intercesor en el umbral de lo eterno. Allí, entre el dolor humano y la intervención divina, algo que trasciende las palabras sucede, porque cuando oras por un enfermo, tocas el punto donde la fragilidad del cuerpo se encuentra con la esperanza del reino. No es un gesto insignificante, es una confrontación directa con la vulnerabilidad de la vida y la majestad de Dios. Y solamente aquellos que comprenden esa tensión pueden orar con el peso que el momento exige. Cada vez que extiendes tu mano, no estás solo declarando curación. Estás afirmando que el cielo aún irrumpe en la tierra. Estás diciendo sin palabras que el reino de los cielos se ha acercado y que el poder de Dios no es una mera idea, sino una realidad tangible. Pero también estás afirmando que este mundo, con toda su enfermedad, su caos y su limitación, no tiene la última palabra. La oración por curación no es un gesto de resignación. Es una proclamación profética de que la muerte no reina, que el dolor no es soberano y que el cuerpo fragilizado no es el punto final. El error más común no es orar poco, sino orar sin conciencia del terreno que se pisa. Cuando oras por un enfermo, entras en una zona donde el tiempo y la eternidad se encuentran. Porque el cuerpo que está delante de ti no es solo materia, es templo. Y aunque esté quebrado, débil, herido, todavía es un espacio donde Dios puede glorificarse. Por eso, orar no es solo hablar, es reverenciar, es comprender que estás siendo llamado a interceder por un alma que Dios formó con minucia, amó con pasión y todavía no ha terminado de esculpir. No ores por un enfermo si no estás dispuesto a cargar parte de su dolor. No hables de curación si no estás dispuesto a caminar con quien todavía no la ha recibido. Porque la oración eficaz no termina con un amén. Comienza cuando decides acompañar, sostener y creer junto a aquel que sufre, incluso si el milagro aún no se ha manifestado. Esa es la fe que conmueve el cielo, no la que se impone, sino la que persiste, no la que exige, sino la que acompaña. Y cuando el milagro no se concrete de la forma esperada, que tu oración no se desmorone, porque el poder de Dios no se mide solo por lo visible, se manifiesta también en la paz que excede todo entendimiento, en la fortaleza que desafía explicaciones, en la certeza que trasciende la visión. Allí también hay gloria, allí también hay propósito, allí también está Dios. Porque orar por los enfermos no es solo una obra de misericordia, es una proclamación de fe que anuncia que, incluso en medio de la fragilidad, el reino avanza, el amor no cesa y el poder de Dios permanece real.